Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, no sé si alguien más se va a conectar. Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy era lo que les había comentado la anterior sesión, ¿no? El sábado de la anterior clase. Básicamente hoy día ya estoy habilitando, bueno, una vez que termine la sesión, voy a subir la clase grabada y voy a habilitar lo que vendría a ser la siguiente actividad, que es para la entrega del capítulo 3, ¿no es cierto? Este capítulo 3, como les había dicho, ya han tenido más o menos una semana para que vayan avanzando. La anterior semana no les he dejado ninguna actividad, justamente por eso, para que vayan viendo. Y la fecha de entrega del capítulo 3 va a ser para la siguiente semana, ¿no? Eh, entonces, la clase de hoy día es, bueno, les he dado toda esta semanita para que vayan avanzando, vayan viendo dudas. No se olviden, ustedes al momento de presentar el capítulo 3 tiene tanto la parte de cálculo como la parte de seguridad industrial, como la parte de mantenimiento. La hoja de costos tiene que estar actualizada, ¿no? Tienen ahí también la tablita para poner. Y bueno, enfocados un poquito más en la primera parte que es de cálculo, no se olviden, los proyectos que ustedes están haciendo son proyectos electromecánicos, ¿no? Entonces, Eh, como proyectos electromecánicos, el cálculo no viene solamente de la parte mecánica, ¿no? Sino viene también de la parte eléctrica. Entonces, la parte eléctrica, lo que ustedes van a hacer es selección de componentes. En sus tableritos, ustedes van a contar con elementos de protección, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver de calcular la corriente con la que van a trabajar y en base a esa corriente seleccionar conductores. El tema de conductores se selecciona con la corriente, con la capacidad de corriente que tienen los conductores y la corriente de trabajo que ustedes van a tener, pero también se apoyan en la norma, ¿no? La norma nos sugiere también de algunos equipos, de algunos elementos, ¿no? Ciertos calibres de conductor. Entonces, por una parte está eso, por otra parte el mismo dato de la corriente, no se olviden, ayuda a seleccionar el resto de los componentes, ¿no? Protecciones, el mismo contactor y los distintos elementos que forman parte del tablero. Entonces tienen que tener también un cálculo eléctrico. Y el cálculo mecánico que viene, como hemos ido haciendo algunos ejemplitos, hemos visto algunas herramientas que tiene el programa, que permiten generar, ¿no? Estos reportes que al final a nosotros nos sirven para cálculo, ¿no? Para ver el tema de cálculo. Entonces, el día de hoy estamos para absorber dudas, consultas que ustedes tengan referente a sus proyectos, ¿no? Si es necesario en algún momento, no hay ningún problema, pueden compartir la pantalla, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, les he dado toda esta semanita para que vayan trabajando eso, no les he puesto ninguna actividad, justamente para que lo vean. Y la actividad ya se las voy a poner hoy día y va a tener una semana de entrega, ¿no? O sea, en realidad prácticamente han tenido o van a tener 2 semanas, ¿no? Contando desde la anterior que no hemos dado ninguna tarea y está más. Entonces, como les decía, ¿no? Esta clase va a ser para el tema de dudas, en qué partes se han trabado y que me muestren algo de lo que han hecho también. Si es necesario, como les decía, ustedes pueden agarrar y compartir la pantalla, ¿ya? Entonces, estoy atento. ¿Cuáles son las dudas que tienen, chicos? No hay ninguna duda. Me parece Buenas bastante noches, bien. Inge. Iván, dime. Sí, sobre los cálculos eléctricos, más o menos en lo que es cálculos sobre los cables que vamos a necesitar, los componentes, ¿hay alguna norma que usted nos pueda sugerir para basarnos en eso o más que todo para guiarnos, una página por lo menos? La NB 777 les ayuda con el tema de selección de acuerdo a la categoría e incluso el tema de protecciones, ¿no? Incluso también el tema de tipo de arranque. No olviden que de acuerdo a la potencia con la que van a trabajar, se puede trabajar con arranque directo o bueno, hay distintos tipos de arranque, ¿no? Estrella, triángulo.
Entonces, la NB777 de alguna manera tiene algunas especificaciones que les permite a ustedes poder determinar estos valores, ¿no? Entonces pueden apoyarse en la NB777 o buscar también según la norma IEC. La norma IEC es una norma que está bastante enfocada a lo que son trabajos eléctricos, ¿no? Ya, gracias, Inge. Ya. Aún así, la pregunta que tenía el compañero, ¿no? Es bueno que se apoyen en la norma, pero detrás de la norma hay también cálculos, ¿no? Hay una ecuación en base a la potencia y a la corriente que nos permite calcular la sección de conductor, ¿no? La sección mínima de conductor. Entonces, eso también lo tienen que hacer, ¿no? Hay una ecuación que nos permite calcular. Dije una pregunta, buenas noches, Inge. Buenas noches, Gustavo, dime. Y en el caso de mi máquina de la operadora de piña, voy a usar aire y ¿qué cálculos más tendría que necesitar? Inge? ¿Vas a utilizar aire comprimido? Sí, de un compresor, Inge. Ya. Para seleccionar tu compresor necesitas los siguientes datos. Uno, presión de trabajo. ¿Qué presión necesitas tú para trabajar? Dos, necesitas... un ratito te voy a silenciar, ¿ya? Entonces, Gustavo, como te estaba comentando, para el compresor, tú necesitas conocer, uno, la presión de trabajo, porque el compresor viene con un rango de presión de trabajo. Necesitas el caudal, qué caudal de aire vas a necesitar, cuánto va a consumir prácticamente de volumen de aire comprimido. Eh, de acuerdo a las características de trabajo de tu sistema, digamos, tienes que ver si es alimenticio, tal vez no es conveniente utilizar un compresor de pistón, ¿no? Por el tema de desprendimiento o que bueno, estos compresores expulsan partículas de aceite, ¿no es cierto? Entonces tienes que ver también el tema de filtrado, la selección de los filtros. Nuevamente no te olvides, si es para el sector alimenticio, el tratamiento de aire viene según calidad ISO, ¿no? Hay distintos tipos de calidades de aire y de acuerdo al micronaje que te da esa calidad de aire que tú necesitas, de acuerdo a la aplicación, que en este caso es alimenticia, seleccionas el filtro, ¿no? O el conjunto de filtros. En tu caso, mínimamente tienes que tener también un filtro de carbón activo, ¿no? Para el tema de eliminar olores y todo eso, ¿no? Si vas a trabajar con equipo neumático, asumo que también vas a trabajar con electroválvulas y vas a trabajar con actuadores. Las electroválvulas de la misma manera se seleccionan en función del caudal y la presión y los puntos de conexión. Vienen los racores con distintos tipos de medida para distintos diámetros de manguera, entonces también tienes que seleccionar un diámetro de manguera. Y esos equipos los vas a seleccionar de acuerdo a, así como te decía, el tema de presión y el tema de caudal, ¿no? En el caso del actuador, el actuador es un elemento que te va a ayudar a determinar la presión de trabajo. No te olvides, este actuador va a realizar alguna acción, ¿no? Si es un actuador lineal, necesitas saber, digamos, la fuerza con la que debe trabajar tu actuador. Y esa fuerza te permite seleccionar el tipo de actuador o mejor dicho, no es el tipo, sino es el diámetro, ¿no? Con el que va a trabajar el actuador. Entonces, mientras más grandes, más robustos son los actuadores, generan mayor fuerza, ¿no? Por otra parte, necesitas, para el caso del actuador, saber también la carrera. ¿Qué quiere decir la carrera? O sea, el actuador desplegado, cuánto de distancia se está desplegando y replegado de la misma manera, ¿no? A cuánto de distancia está llegando. Entonces, son esos elementos, Gustavo. O sea, en realidad tienes que hacer todo ese cálculo para la parte neumática, ¿no? Lo más complicadito generalmente viene de la mano de lo que es qué tanto aire necesitas, ¿no? Entonces de esa manera vienen compresores más grandes, más pequeños. Necesitas un depósito de un pulmón de aire. Generalmente estos equipos vienen ya con pulmones, ¿no? Entonces tienes que ver si va a ser el compresor y ese pulmón y nada más, o tal vez un pulmón más grande, aunque no creo. O sea, en tu caso sería solamente comprar el compresor y el pulmón, digamos, ¿no? Que ya viene con su pulmón.
Es eso lo que tú tienes que calcular, Gustavo, de acuerdo a la parte electroneumática. Está bien, Inge, gracias, Inge. Tienes harta pega, Gustavo. Sí, Ya, ya, Inge, gracias, muchas gracias. ya, está bien, Gustavo. ¿Alguien más? ¿Qué consultas? ¿En qué parte se han trabado? Ya les he dicho, se pueden compartir sus pantallas. Si ya están haciendo el cálculo con el inventor, pueden también mostrarme, he trabado en esta parte, cómo puedo hacer esto. Si no hay preguntas, asumo que está tan bueno el trabajo que de verdad la siguiente semana no se va a mover la fecha. O sea, tienen hasta la siguiente semana para poder presentar. ¿Qué dudas? ¿Qué comentarios tienen? Andy, dime. Inge, buenas noches. Buenas noches, Andy, dime. ¿Es necesario poner en la parte de anexos los componentes eléctricos, las imágenes de los componentes eléctricos? No es, eso te refieres al marco teórico, ¿no es cierto? Si en el marco teórico tú has puesto tu teoría y deseas acompañar con alguna imagen, puedes hacerlo, pero mira, en realidad en el mismo documento del ministerio creo que no quieren que se ponga mucha imagen, digamos que no sea necesario. Si tú necesitas y ves que es un apoyo que requieres porque el concepto tal vez es muy abstracto, entonces pon las imágenes, pero no es obligatorio, ¿no? Eso para el tema de marco teórico. Ya, Inge, y digamos en el tema de cálculo de ejes, eso necesito poner el eje, ¿verdad? Necesitas poner el eje con las fuerzas. En este caso, bueno, como que vas a tener pura teoría en el capítulo 3, ver anexo y vamos al anexo y ahí está la imagen con por ejemplo, el tema del diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Donde tenemos el objeto y tenemos ahí ubicadas toditas las cargas. Entonces, sí, yo veo que sí, ahí es necesario, ¿no? Que tengas las imágenes. Por otra parte, para la parte de cálculo, van a usar ustedes tablitas de selección, ¿no? Van a usar tablitas, tal vez gráficos. Entonces, todo eso igual tiene que ir a la parte de anexos. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Muy bien, Andy. ¿Quiénes más tienen dudas, consultas? ¿En qué parte se han trabado? No sé si sentirme feliz o preocupado. Me sentiría feliz si nadie tiene preguntas, quiere decir que han avanzado tanto y que hasta el momento todo está muy claro. O me tendría que sentir preocupado porque toda esta semana tal vez no han tocado ni siquiera el tema, no han visto absolutamente nada y por eso no tienen preguntas. ¿Cómo debería sentirme? ¿Preocupado o alegre? Inge, una preguntita, buenas noches. Mariela, dime, buenas noches. Inge, una preguntita. En el capítulo 3 tenemos que poner todas las piezas que va a entrar a la máquina y tenemos que poner en anexos los diagramas. Mira, es que no ¿O sé. eso iba al marco teórico, Inge? El tema de la teoría va relacionada con los componentes que estás usando. Vas a usar un contactor, un C3, digamos, ¿no? El más común. Vas a usar un contactor C3. Entonces, vas a poner la teoría de ese contactor solamente del que estás usando en el marco teórico. Vas a usar un termomagnético, perfecto. Entonces, su teoría del termomagnético. Como Gustavo, por ejemplo, está trabajando con componentes neumáticos, va a poner seguramente, si está seleccionando un compresor de diafragma, va a poner la teoría del compresor de diafragma, ¿no? Entonces, la teoría entra en función de los componentes que están utilizando. Ahora, para el capítulo 3, que es la parte de cálculo, mira, los componentes que tú vas a calcular, si va a ser un rodamiento o algo, del rodamiento, por ejemplo, que pongas una imagen, creo que no es necesario, ¿no? En cambio, si por ejemplo, bueno, del rodamiento vas a hacer el cálculo del tiempo de vida útil, todo eso va a estar ahí tu cálculo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los contactores o el termomagnético, tampoco es necesario que pongas la imagen del equipo, ¿no? Pero sí el tema de la tabla con la que estás seleccionando el equipo, ¿sí? Arriba vas a tener seguramente tu cálculo de corriente y el equipo que has seleccionado. En la parte de cálculo debe estar de manera bien clara si están usando ecuaciones, las ecuaciones,
Y deben remarcar, es más, hasta con negrilla deberían remarcar el resultado y lo que a ustedes les permite hacer ese resultado. O sea, si por ejemplo, no sé, como te decía, ¿no? Por el caso de los termomagnéticos, he agarrado, he hecho mi cálculo de corriente, he determinado mi corriente, perfecto, y abajito estoy poniendo el equipo que estoy seleccionando, le voy a poner ahí ver anexo tanto, me voy al anexo y ahí está la tabla de donde yo he seleccionado, ¿no? Y está el equipo. Entonces, se va a trabajar de esa manera. En realidad no es obligatorio que pongan las imágenes en el capítulo 3, más que las que se están utilizando para hacer el cálculo del equipo, ¿no? Ya sea mecánico o eléctrico, ¿no? En caso de rodamiento se hace también una selección en función del tamaño, el sistema de lubricación, velocidad de trabajo, el tema de tiempo de vida útil que está cumpliendo el rodamiento, ¿no? Entonces se pone una tablita, ¿no? Del rodamiento que estaría seleccionando. Entonces dije, vamos a poner de toditas las piezas que vamos a usar, Inge, desde la parte, en mi caso, digamos, entra todavía una parte hidráulica, entra la parte eléctrica, o sea, de cada pieza tengo que poner en el capítulo 3, Inge. Tienes que poner más que todo estamos hablando de cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, el cálculo. En tu caso vas a poner el cálculo de la selección de la bomba, el tipo de bomba que estás usando, tienes que poner las dimensiones del depósito de aceite. ¿Por qué? Porque el depósito va a almacenar una cierta cantidad de aceite mínima que tú necesitas para hacer trabajar tus equipos. O sea, si no le pones una cierta cantidad de aceite o le pones menos de eso, el actuador tal vez no va a llegar a llenar todo el cilindro, ¿no? Entonces se hace un cálculo de volumen para saber qué cantidad de aceite necesitas. Los actuadores pasa igual de lo que le expliqué hace un momento a Gustavo, ¿no? El actuador trabaja y en tu caso es muy importante que determines la fuerza con la cual va a trabajar el actuador. Vas a seleccionar de acuerdo a la fuerza y te va a dar unas dimensiones el actuador, ¿no? Si es muy robusto, muy grande, necesitas también saber la carrera del actuador, cuánto tiene que avanzar, ¿no? Porque hay actuadores que tienen vástago largo, otros vástago más corto, ¿sí? Haces selección de las mangueras de acuerdo a la presión también, la presión de trabajo. En este caso las mangueras son especiales, ¿no? Para la parte hidráulica por el tema de la presión justamente de trabajo, ¿no? Entonces necesitas hacer cálculos de presión, cálculos de caudal, qué caudal vas a necesitar, el volumen. De la parte eléctrica es así como hace un momento o al inicio les estaba comentando, ¿no? El dato de la corriente es un dato muy importante, ¿no? Para que selecciones muchos equipos eléctricos. Y de la parte mecánica pasa lo mismo, ¿no? Si tienes ejes, tienes rodamientos, la misma estructura en sí, hemos visto a través de elementos finitos, que podríamos llegar a hacer un análisis y determinar si este va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, tienes bastante cálculo. Inge, ¿y tenemos algún mínimo de hojas, Inge, o podemos poner la cantidad que nos lleve? En el capítulo 1, 2 y 3 no deben exceder las 60 páginas, ¿ya? ¿Entre los 3 o de cada capítulo? No, entre los 3. Entre el capítulo 60 páginas entre los 3, ¿no? Entre los 3. La parte de anexos ya puede tener 500 hojas. Ahí es donde nosotros le vamos a dar el volumen con los planos, hojas de proceso y los diagramas, tablas que van a poner. El tema de la bombita que tú requieres, las bombas tienen curvas de trabajo, ¿no? Para poder seleccionar alguna, entonces necesitas alguna tablita que permita demostrar la selección que has hecho. O sea, he seleccionado esto y lo he hecho a través de esta tabla, digamos, ¿no? Entonces, esa información tiene que estar también en el documento, ¿no? Entonces, anexos es donde ponemos por eso todas las imágenes. Y el resto es casi solamente texto, ¿no? Entre el capítulo 1, 2 y 3. ¿Sí? Y que yo puse en mi marco teórico a grandes rasgos, digamos, algunas teorías, pero ahora que me dice que tenía que elegir de cada componente que va a entrar a la máquina, ¿puedo aumentar todavía mi marco teórico, Inge, o ya no lo puedo tocar de lo que le envié?
Ahorita, eso también comentarles, en la plataforma he modificado las fechas de entrega, solicitud de varios compañeros y tienen hasta el día de mañana, se está habilitado el sistema hasta el día de mañana a la medianoche, ¿ya? De tal manera de que ahorita tú puedes agarrar, borras la entrega que has hecho y puedes volver a subir, ¿no? Ah, ya, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, Mariela. Eh, ¿Quiénes más tienen dudas, consultas, preguntas? Inge, yo otra vez. Dime, Andy. El diagrama eléctrico, digamos en mi caso, ¿cómo lo tendría que poner en la parte de anexos? El diagrama eléctrico es un plano, Andy. Entonces tienes que llevarlo a un plano. El diagrama eléctrico, si estamos hablando de un circuito que sea, no sé, de circuito de mando y circuito de potencia para el arranque de un motor, por ejemplo, entonces tendrías que tener, esto se lo conoce como plano de circuito, ¿no? Hay tres tipos de planos. Plano que se lo conoce como plano general, el otro es el plano de funcionamiento y el otro que es el plano de circuitos. Entonces, en el plano de circuitos, tú tienes de forma multifilar, se tienes cada hilo separado, cada elemento con su nomenclatura y con su numeración para el conexionado. Entonces, eso no está en una hoja cualquiera, es un plano, no es un plano eléctrico. Por otra parte, para el tema del tablero, hay una ventaja que ustedes tienen acá, que han hecho el diseño del tablero, tienen el tablerito ahí con todos sus componentes y tienen que hacer la demostración del conexionado, ¿no? Ahora, si gustan pueden hacer eso con el Inventor o si no, creo que en realidad ustedes han visto esto más con el AutoCAD Electrical, ¿no? Que el AutoCAD Electrical permite generar este tipo de planos, entonces ahí pueden hacer también el conexionado, ¿no? También el tablero tiene que tener plano, ¿sí? Inge, y con el cadecimo, El Cadecimu te permite hacer el tema de circuito de mando, circuito de potencia, permite hacer también el conexionado de equipos, ¿no? Si van a trabajar con el PLC tiene que tener ahí un plano donde indique este cable está yendo a tal parte, estamos usando estas entradas analógicas, estos cables están yendo a tal lugar, tiene que tener su plano. El Cadecimu tiene algunas limitaciones, ¿no? Pero para esto que te he mencionado hace un momento, que es por ejemplo circuito de mando, circuito de potencia, es una belleza el Cadecimu, ¿no? Te hace todo eso. ya Inge, y otra cosa más, el tema de resultados y conclusiones, igual hay que hacerlo, ¿verdad? Cuando el capítulo 3 ya es en realidad el resto del documento. Entonces, entra la parte de seguridad, qué elementos están usando de seguridad, aparte de los EPPs, ¿no? Entonces, entra eso, entra la parte de mantenimiento y cuidados, ¿no? Que es donde ustedes tienen que poner qué tipo de mantenimiento se va a aplicar, cómo lo van a aplicar, ¿no? Qué cuidados tiene que tener el equipo, no sé, hacer ajustes, no tocar esto, no exponer a la humedad, no exponer a la lluvia, algo por el estilo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, el capítulo 3 ya es el resto del documento, ¿no? Llega hasta la parte de conclusiones, a la parte de bibliografía. Una vez que presenten el capítulo 3, en realidad lo único que va a faltar es la presentación de los planos mecánicos. Les voy a poner una tablita más en anexos que es de control de fabricación, que en realidad no lo vamos a fabricar, pero tienen que tener una tablita que demuestre cómo se iba a hacer el proceso de fabricación, ¿no? Entonces eso también vamos a hacer y entrarían los planos eléctricos también, ¿no? Y las hojas de proceso. Eso lo vamos a trabajar desde la siguiente semana y estamos entrando con el segundo parcial. Entonces todo eso se va a trabajar el segundo parcial. Y como les decía, hasta antes de terminar el segundo parcial ya van a tener su primer borrador, ¿no? Inge, ¿nos podría explicar un poquito de cómo hacer la parte de conclusiones, por favor? Claro. En la conclusión, mira, ¿qué es lo que ustedes deben poner? La conclusión es el espacio donde nosotros tenemos que poner que las cosas que hemos llegado a cumplir, hemos llegado a hacer. En nuestro caso, van a ser en realidad supuestos, ¿no? El tema de fabricación no lo estamos haciendo.
Esto de la conclusión se arma en función de los objetivos específicos que ustedes han planteado. En realidad, miren, todos los objetivos específicos, a excepción de los últimos dos, si no estoy mal, se están cumpliendo. Los últimos dos eran, uno, realizar el armado, la fabricación, no sé, y el último era realizar pruebas. Entonces, en la conclusión nosotros vamos a poner, debido a que la máquina no se fabricó, no se realizó ningún armado y tampoco se realizaron las pruebas, ¿no? Pero sí al resto, ¿no? En la etapa de investigación se pudo determinar la necesidad de esto, ¿no? No se olviden sus objetivos específicos, ¿no? Tienen una etapa que ha sido de investigación, otra etapa que ha sido de cálculo y selección, la otra etapa que ha sido de diseño. Dentro de los objetivos específicos, no se olviden, tenemos también la parte de elaboración de los elementos de seguridad, los elementos de mantenimiento, ¿no? Entonces, en algunos casos, no sé, tal vez han puesto en sus objetivos específicos elaborar el ladder, ¿no? Si van a hacer automatización con PLC. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, va a hacer el ladder por el tema del PLC, el ladder también tiene que ir a un plano. Tenemos que tenerlo en un plano. Entonces, en las conclusiones yo debo poner eso. Todo lo que he cumplido o no he cumplido. ¿Y por qué? En el caso de poner lo que hemos cumplido, se redacta así como les estoy diciendo, ¿no? Vamos viendo objetivo por objetivo. El primer objetivo ha sido en función de identificar la necesidad. El siguiente objetivo específico ha sido buscar alternativas de solución, ¿no? El tercer objetivo ha sido de esa alternativa seleccionada comenzar a investigar sobre sus componentes, ¿no? Y después hemos entrado a la parte de cálculo y diseño. Entonces, en la conclusión, nosotros debemos reflejar eso. Gracias a la investigación realizada, se pudo determinar que la necesidad de la máquina, A través de la búsqueda en internet, la visita a algunas tiendas, se pudo seleccionar un tipo de equipo modelo sobre el cual se trabajó en mejoras para y ¿no? Entonces, esto de la conclusión se arma tomando en cuenta los objetivos específicos, ¿ya? En función de eso se redacta. Ustedes deben demostrar ahí que todos los objetivos que ustedes se han planteado, ustedes mismos han puesto, los han cumplido. Los únicos que en realidad no estaríamos cumpliendo, así como les decía, son los últimos dos, ¿no? Que es el tema del realizar el armado y realizar las pruebas, ¿no? Entonces, no se pudo realizar el armado, no se pudo realizar pruebas debido a que no se hizo la fabricación de la máquina, debido a que, pueden explicar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Debido a que la necesidad, en este caso, de la presentación del proyecto, ya no requería que se realice la fabricación de la máquina, ¿no? Podrían poner algo así, tal vez. Entonces, en las conclusiones ponen toda esa información. Es en función de los objetivos específicos que ustedes mismos han planteado. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. ¿Ya? Estaba muy buena la pregunta, Andy. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, llegué una preguntita. Dime, Candia. Buenas noches. En mi caso, el tema de tuberías igualmente llevaría cálculo. ¿Qué estás haciendo tú, perdón? La máquina de congelado de bloques. Las tuberías, en el caso de refrigeración, por donde pasa el refrigerante, creo que vienen estandarizadas, ¿no? Ahora lo que sí calcularía sería en el serpentín el tema de la cantidad de frío que necesitas, ¿no? Para que puedas seleccionar también tu compresor, porque el compresor es la clave de las claves, ¿no? Para la parte de frío. Sí, pero el tema del que yo le digo es que yo estoy trabajando aparte con una bomba aparte, cosa de que va a tener el propio turril y la bomba va a trabajar de esa parte. Ya.
La bomba también es un componente, entonces debes seleccionar la bomba. En el caso de frío, mira, el tema de los diámetros, así como te decía, creo que ya vienen normalizados, ¿no? De acuerdo a la cantidad de frío con la que estás trabajando y la presión de trabajo también, ¿no? Lo que más me preocuparía a mí sería la selección de los componentes. Por ejemplo, el tema del compresor y el tema de la bomba. Sí, en esa parte soy, porque del compresor tengo que calcular aparte y de la bomba tengo que ver más o menos de cuánto tiene que llenar. Por eso le decía si las tuberías en este caso necesitan algún tipo de cálculo o no. El tema de las tuberías tendrías que averiguar. Lo que pasa es que, a ver, para la parte de frío, mira, hay gráficas, ¿no? Gráficas donde nosotros podemos seleccionar, podemos ver el tema de acuerdo a la cantidad de frío que necesitamos y hacer una comparación con las curvas de trabajo que tienen los mismos equipos, ¿no? Y tenemos que hacer que coincida, digamos, ¿no? Entonces, generalmente el frío se trabaja a través de tablas, ¿no? Tenemos tablas y gráficos de selección. En el caso de las tuberías, no sabría decirte si exactamente se calcula el diámetro. La verdad, nunca he hecho cálculo de diámetro de tuberías, pero sí en algún momento de cantidad de frío, ¿no? Porque eso ayuda a definir el compresor con el que vas a trabajar. Entonces, y se hace así como te decía, ¿no? O sea, se trabaja en base a tablitas y gráficas. Entonces, tal vez podrías aprovechar ahora. Este semestre están ustedes con refrigeración, si no estoy mal, ¿no? O ya han aprobado. Estábamos Están, ¿no es cierto? el semestre pasado, sí, hoy, no Ah, este semestre. ya. ¿Cómo han hecho esa parte? ¿Cómo han visto esa parte? Porque, Puro virtual. pero me refiero a, han debido ver algo de cálculo también, ¿no es cierto? En parte, pero no me puedo acordar muy bien. El tema virtual es un poco confuso para mí. Claro, claro. Pero deben tener todavía las clases grabadas. Por ahí podrías darle una repasadita a alguna de las clases que hayan visto o hayan tocado la parte de cálculo. Así como te digo, en mi caso no he tenido la experiencia de poder hacer cálculo de tuberías, ¿no? Porque en realidad los diámetros ya venían como normalizados, ¿no? Ahora, el tema del compresor, sí. El tema del compresor sí se puede calcular, así como te decía, ¿no? En función de la cantidad de frío, la presión de trabajo. Haces la selección también del tipo de refrigerante que vas a utilizar. Sí, o sea, yo me basaba del cálculo de tuberías de lo que se está transportando el agua, no de la parte de refrigeración. Que al utilizar yo la bomba estoy utilizando un sistema de distribución de agua. En esa parte le digo. Ya. Es como una instalación sanitaria, entonces. Los diámetros vienen de acuerdo a la presión con la que vas a trabajar. Eh, hay un dato que se lo conoce como PN, la presión nominal, ¿no? Entonces la presión nominal te ayuda a determinar, uno, o sea, los diámetros de las tuberías e incluso el material vienen de distintos materiales y vienen para distintas presiones de acuerdo al material. Entonces tienes que determinar la presión con la que estás haciendo trabajar esas tuberías, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa presión, tú ves el tipo de tubería que vas a utilizar, vas a seleccionar. Es en base a lo que te decía, ¿no? A lo que se conoce como PN, la presión nominal, que es la presión de trabajo, ¿no? Sí, listo, gracias, sí. Ya, muy bien, Candy. Muy bien, chicos. ¿Quiénes más tienen alguna duda, alguna consulta sobre su proyecto? Yo, Inge, una preguntita. Jaime, buenas noches, Eh, dime. eh, Buenas noches, Inge. Quería saber para cuándo más o menos nos va a revisar cómo o cómo está yendo las tareas para poder, digamos, corregir y ver algunas fallas. Porque nos ha hecho que ya es el borrador ya vamos a hacerlo, ¿no? De aquí un tiempecito más para el segundo parcial. Sí, Jaime, Mm, lo que pasa es que están
están solicitando mucho el tema de prórroga, ¿no? Con el tema de entrega de Ah, los sí, trabajos. sí. Ah, ya está bien. Entonces, en realidad, ahorita, lo que les estaba comentando, las actividades nuevamente están habilitadas, ambas, hasta el día de mañana a la medianoche. Entonces, Ah, ya, muy bien. desde mañana ya no se va a volver a mover la fecha, entonces ya voy a comenzar a hacer la revisión de los trabajitos. ¿Ya? Ya, está bien, Inge. Y una cosita, sobre la parte eléctrica, como había dicho, mejor si utilizamos Inventor, ¿no? Aunque puede haber los programas de Cadecimu o de Proteus, no sé. Va a ser necesario colocar, digamos, los diagramas o los planos con esos programas. Depende de ustedes con qué programa pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Landy decía, no puedo hacerlo con el KDecimu hace esto. Si manejas el KDecimu, perfecto, lo puedes hacer con el KDecimu. En el caso del tablero, pero el KDecimu tiene limitaciones. Podemos hacer planos de circuito, así como le decía, con el KDecimu, pero no así un plano de tablero, por ejemplo, ¿no? O de instalación de un PLC. Tiene algunas limitaciones, o sea, sí podemos insertar equipos, pero tiene algunas limitaciones en el sentido de no tiene todos los equipos o tal vez el equipo que yo voy a utilizar, que yo estoy seleccionando. En cambio, en el Inventor tiene un poquito más de opciones y en el AutoCAD Electrical, no sé si han hecho esto en diseño de planos y normas, no sé qué se llama su materia, o planos y normas creo que se llama. Han aprendido a hacer un poco de manejo del AutoCAD, entonces el AutoCAD, más que todo el AutoCAD Electrical, tiene librerías, ¿no? En donde nos permite insertar distintos tipos de componentes. Entonces ahí es, creo yo, un poquito más sencillo, es un poquito más fácil de realizar el trabajo, ¿no? Pero depende sí. qué programa ustedes manejen. Ya, está muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Ya, muy bien, Inge, gracias. Perfecto, Jaime. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Una pregunta, Inge, el capítulo 3, ¿hasta cuándo vamos a tener para entregar? Hasta la siguiente semana. Prácticamente con esta semana más de trabajo ya van a ser 2 semanas que en teoría ustedes están trabajando este capítulo. Porque, como les había comentado, la anterior semana ya les había anunciado de que esta clase iba a ser para dudas, consultas referentes al capítulo 3. De esta manera que toda la semana pasada, en teoría, ustedes estaban ya elaborando, estaban viendo para ver dudas, ¿no? Así hoy día repasábamos las dudas y a la siguiente semana, que si hablamos con fechas, hoy día voy a activar la tarea. La entrega del capítulo 3 sería hasta el sábado 17, ¿no? Entonces, Ya, gracias. está bien, Mariel. ¿Alguna duda, alguna consulta más? Ya. No hay más dudas, no hay más consultas. Perfecto, chicos. Entonces, la clase grabada en un momento más, yo la voy a subir a la plataforma y ya les voy a activar el día de hoy lo que vendría a ser el capítulo 3, ¿no? Para que ustedes puedan entregar. ¿Ya? Muy bien, entonces si no hay más dudas, no hay más consultas, quedamos hasta acá. Que les vaya muy bien, chicos, y nos vemos con ustedes hasta costos y mantenimiento la siguiente semana, ¿no? Que es virtual por si acaso, ¿no? Muy bien, chicos, quedamos hasta acá. Que pasen buena noche. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chau, chau.